La charla anterior creo que ha sido estupenda con Mel Otero, con Ponseti y con Pedro Hernández. Hablaban del cambio de formatos. Esto simplemente es una idea para luego, si tenéis alguna pregunta ya no relacionada con la vinculación entre periodismo y deporte y literatura y cine, sino sobre el periodismo en general. Pero por criticarlos un poco me hace gracia lo del cambio de formato. Estamos llegando a un punto en el que, por ejemplo, se radian los partidos desde estudios de radio y no desde los campos de fútbol. Eso es dramático, eso no es modernidad ni es nada bueno. Por lo tanto, aunque los formatos cambien, hay cosas que no pueden cambiar nunca y es la vinculación del periodista con la historia que quiere contar, con su presencia in situ en esa historia, sea el Tour de Francia, sea la final de la Copa del Rey o sea la final de la Super Bowl. Desde un estudio con una imagen de televisión, contarlo no es lo mismo y desde luego no transmites lo mismo. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas. La primera, ¿a quién le gusta el deporte? Que levante la mano. Vale. ¿A quién le gusta la literatura? Leer, en general. Bien. ¿A quién le gusta la literatura deportiva? ¿Y el cine? Bueno, pues yo creo que en general os podéis quedar todos. No he hecho a nadie, así que tiene sentido esta charla que vamos a tener. Sobre todo diálogo, me gustaría que fuera. Incluyo el cine en esa terna primaria entre periodismo, literatura y deporte porque creo que viene bien para explicar por qué casan regular o directamente mal el deporte con la literatura y con el cine. La mayoría estudiáis periodismo, comunicación audiovisual, por lo tanto, todo lo que diga es opinable, todo lo que diga es subjetivo. ¿Sabéis la diferencia entre subjetividad y objetividad? Objetividad es Betis 1, Valencia 0, subjetividad es cada uno lo ve de una manera. Lo importante en vuestro caso es que seáis honestos a la hora de analizar la película Las niñas de Pilar Palomero, la etapa del Tour de Francia o el clásico Real Madrid-Barcelona, ¿vale? Es decir, la subjetividad tiene que estar anclada en vuestros análisis porque todos somos subjetivos, todos tenemos una carga profunda, en lo más profundo de nosotros, subjetiva, ¿vale? No son ciencias exactas, ni el periodismo, ni la literatura. Haber escogido otra cosa. Si hubierais hecho matemáticas o física, estaríamos hablando de cosas distintas, pero habéis elegido algo muy vinculado a la subjetividad, a la humanidad. El deporte como fenómeno de masas, como gran catalizador de emociones, es algo vinculado al siglo pasado, al siglo XX. Antes tenemos los Juegos Olímpicos de la Antigüedad en Grecia durante 12 siglos, pero luego llega una etapa de oscuridad, ¿no? Lo relacionado con el deporte. Es decir, no vemos estadios llenos desde los Juegos Olímpicos de la Antigüedad hasta finales del XIX, principios del XX, en determinados deportes como pueden ser el fútbol o el rugby, sobre todo en el Reino Unido, en Gran Bretaña en general. Por lo tanto, hay que partir de que la unión entre deporte y literatura no es posible analizarla en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, etc. Es decir, Dante, Cervantes, Shakespeare, Flaubert, Molière no escribieron sobre deporte, no escribieron sobre ningún deporte. Por lo tanto, la vinculación literaria con el deporte, a veces diré con el fútbol en concreto, porque quizás sea el más universal de los deportes, la encontramos en el siglo XX. ¿Hay alguna gran novela de deportes? ¿Alguno entiende que hay un libro que le haya dicho, de lo mejor que he leído es esto, y es una novela sobre deportes? ¿De quién es? Vale. ¿Te parece una de las mejores novelas que has leído? ¿Alguien tiene otro ejemplo? ¿Perdón? De Nick Hornby, un aficionado del Arsenal, es una de las que tenía apuntadas. La tuya no la tenía apuntada, pero también puede valer. Lo que pasa es que catalogar como gran novela este tipo de literatura, bueno, si lo comparamos con 100 años de soledad, con Conversación en la catedral, con La peste, bueno, a lo mejor no aguantan la comparación, pero son buenos libros y es buena literatura. Yo había escogido el de Nick Hornby como uno de los ejemplos a contaros, pero hay más, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un libro de John Carlin, El factor humano, en el que cuenta cómo Mandela utiliza el rugby
a mediados de los 90, Mandela sale de la cárcel, se presenta a las elecciones, gana las elecciones, resulta elegido presidente de Sudáfrica y el rugby, que era un deporte de blancos, de los Boers, de los colonizadores, odiado por los negros, bueno, pues consigue unir al pueblo sudafricano para ganar ese mundial en una final que a priori era muy desigual contra los All Blacks de Nueva Zelanda y gana Sudáfrica. Bueno, El factor humano es un gran libro de John Carlin, luego es una buena película de Clint Eastwood con Matt Damon y Morgan Freeman. El deporte hay que tomarlo, si lo analizamos desde un punto de vista literario, para mí, como un western moderno. Aquí voy a la antigua Grecia, ¿no? Las epopeyas. ¿Qué son la Ilíada, la Odisea, sino crónicas de héroes? Ulises, Aquiles. Bueno, pues hoy en día tendríamos esos héroes, son los deportistas, ¿no? La gesta de un ciclista en una etapa de montaña en el Tour, la carrera de un fondista en los 10.000 metros en un campeonato del mundo, el gol en el último minuto de un chico que sale de la cantera y que llega al primer equipo y consigue un título para él. Bueno, son los nuevos héroes, ¿no? Los deportistas. Es decir, podemos vincular la antigua Grecia, el western, las películas del oeste con el deporte. Yo creo que hay que partir de dos premisas, ¿no? En el análisis del deporte y la literatura, porque el deporte como fenómeno de masas, insisto en que es algo relativamente reciente del siglo XX, ¿no? Estadios llenos, gente apasionada por lo que hace una persona con una pelota, por ejemplo. Además de ser un ejemplo de heroicidad, es también, podríamos decir, yo según mi manera de verlo, una manera de que los países no batallen entre ellos. Es decir, es un sustitutivo de la guerra. Por ejemplo, franceses y alemanes se matan en 1870 en la guerra franco-prusiana, se matan en la Primera Guerra Mundial en el año 14, se matan en la Segunda Guerra Mundial en el 39. Desde entonces no se matan. Como mucho tenemos la rivalidad en los 80 en los campos de fútbol de la Francia de Platini con la Alemania de Rummenigge, u hoy en día la Alemania de Müller contra la Francia de Mbappé. Es decir, que el deporte es un sustitutivo de la rivalidad entre naciones y del patriotismo. Tenemos un buen ejemplo en España en 2010, cuando mayoritariamente la gente salió a la calle con la rojigualda. En otras situaciones, la bandera de España puede servir de enfrentamiento, porque hay algunos que entienden que algunos la sacan para enfrentarse a otros, que otros entienden que es algo que no les representa del todo. Bueno, pues el deporte sirve para catalizar todas esas emociones y en general, mayoritariamente, para unir situaciones de patriotismo entre los ciudadanos de un país, ¿no? Bueno, vamos a ver alguna novela más aparte de las que nombrábamos. A mí se me ocurre una de un francés, de Jan Echenov, Correr, que cuenta la vida de un corredor checoslovaco. Claro, deciros a vosotros checoslovaco es tremendo, porque es que ahora ya estudiáis República Checa y Eslovaquia. Bueno, pues estuvieron unidas. Zatopek cuenta la historia de ese corredor. Es una novela magnífica y muy cortita. Si tenéis oportunidad de leerla, es una maravilla si os gusta el atletismo y la literatura. La biografía de Agassi, que no está escrita por él, aunque está en primera persona, sino por un americano que se llama Moringer, se llama Open, y si os gusta el tenis y os gusta la literatura, es una auténtica maravilla, ¿vale? Maravilla. Incluso aunque no os guste el tenis. Está tan bien escrita que resulta muy, muy, muy recomendable. Tengo apuntado también, lo decía, El factor humano, Fiebre en las gradas, o The Damned United. Vamos a ver un pequeño tráiler de esta película. En 1973, el entrenador más querido del fútbol inglés era Don Revie. El mejor entrenador del país, Don Revie. Le preparan un informe para cada partido. No deja nada al azar. Están aquí. Pero un hombre lo cambiaría todo. Bienvenido a Derby, Don. Es un placer conoceros. Soy Brian Clough. Solo me queda ganarle, Pete. Ganarle aunque sea lo último que haga. Esta es la historia de una leyenda. ¿Alguien sabe quién es Brian Clough? ¿Puede levantar la mano a alguien que sepa quién es Brian Clough? Adelante. Brian Clough. No comeré, no dormiré, hasta que haya alcanzado y superado cada uno de los éxitos de ese hombre. Te dije que no volvieras a pasar por encima de mí. No tuve elección, solo hago lo que es mejor para el club. Se trata de mi club, Brian. Con el Nottingham Forest. Brian Clough es el mejor entrenador del mundo. Es un tipo, es el único entrenador que da nombre a una carretera, la que une Derby con Nottingham, en Inglaterra.
Y fue tan importante, tanto en el derbi como en el Nottingham, porque al derbi lo subió a Primera División en Inglaterra, lo hizo campeón de Liga y lo metió en una semifinal de la Copa de Europa, la actual Champions. Luego fue al Leeds United, que es el argumento de esta película que antes fue novela. La novela es de David Peace y la película es de Tom Hooper. Es para mí la mejor película sobre fútbol, The Damned United. United no por el Manchester, sino por el Leeds, porque en el Leeds fracasa. Y es lo que cuenta esta película. Y luego va al Nottingham Forest, como decías allí desde atrás, muy bien, y consigue algo que no ha conseguido nadie. Ganar más Copas de Europa, más Champions, que ligas. Tiene una liga el Forest, tiene 2 Copas de Europa. Bueno, pues Brian Clough es para mí un ejemplo claro de esa heroicidad en el deporte que está muy bien reflejado en la novela de Tom Hooper y en esta película, que si tenéis la oportunidad de verla, está muy, muy, muy bien. Se llama The Damned United. El fútbol empieza en el siglo XX a ocupar la vida de grandes autores. Antes, hace no demasiados años, había futboleros ilustrados, es decir, intelectuales, escritores, que casi escondían el marca debajo de la americana para que no se vieran que bajaban al barro del fútbol y eran incluso mirados por encima del hombro por parte de otros intelectuales que detestaban el fútbol o incluso el deporte como un fenómeno de masas alejado de la alta cultura. Y tenemos a gente muy destacada a los que les gustaba muchísimo, muchísimo el fútbol, ¿no? Por ejemplo, Günter Grass, el alemán, Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Salman Rushdie, que estuvo perseguido por los fundamentalistas islámicos por su novela Versos satánicos, que llegó a escribir en Twitter: está muy bien vender muchos libros, pero para mí que mi Tottenham Hotspur gane al Manchester United, eso es lo más grande que puede ocurrir, ¿no? Es decir, que grandes novelistas empiezan a concebir el fútbol como algo importante en sus vidas y además a exhibirlo, sin que nadie les pueda decir nada, porque ¿quién le va a decir a Mario Vargas Llosa que escribe peor porque le guste el fútbol, ¿no? Bueno, pues eso sucedía hace unos cuantos años y eso poquito a poco se va corrigiendo. Luego hay una figura muy destacada en el fútbol que es la del portero. El portero en el fútbol es un personaje muy, muy literario. Ha habido novelistas que han sido porteros. Por ejemplo, Nabokov, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, por ejemplo, Gabriel García Márquez, muy futbolero y portero en su juventud. O, por ejemplo, Albert Camus, que para mí es la voz intelectual y filosófica que sirve para explicar buena parte del siglo XX en Europa y que tenía una frase maravillosa, porque con una vida, un tipo que nace en la Argelia colonizada por Francia, es un pied noir, así se llamaba a los argelinos hijos de franceses, y tiene una frase maravillosa, ¿no? Con una vida tan tremenda, él dijo, y además lo dijo en varias ocasiones, y leo textualmente: después de muchos años en que el mundo me ha permitido variadas experiencias, lo que más sé acerca de la moral y de las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. Lo aprendí en el Racing Universitario de Argel. Él fue portero en ese equipo. Es decir, lo que más aprendí fue en un vestuario de fútbol. Un tipo como Albert Camus. Esto que sirva un poco para explicar la vinculación ya de autores de muchísimo renombre con el fútbol, con el deporte. Cuento 2 anécdotas de 2 artistas, los 2 donostiarras, que no son escritores. Conocéis El peine de los vientos en San Sebastián, la escultura maravillosa ahí frente al Cantábrico donde rompe el mar, obra de Eduardo Chillida, escultor reconocidísimo. Bueno, pues Chillida en su juventud fue portero de la Real Sociedad, pero se rompió una rodilla y dijo, bueno, pues entre jugar renqueante al fútbol o esculpir, me voy a dedicar al arte. Bueno, pues cuando ya era un escultor reconocido, él contaba que a él y a su mujer, cuando iban por el mercado a comprar en San Sebastián, le decían: ¡hombre, Chillida, qué portero! Y ya era un escultor famoso. O también otro donostiarra, Elías Querejeta, padre de Gracia Querejeta, la directora de cine. Querejeta, productor y director de buenas películas españolas. En sus últimos años de vida, siempre que le preguntaban, decía que su mejor recuerdo, sí, eran sus películas, pero sobre todo, el juego en la Real Sociedad fue que le marcó un gol al Real Madrid de Stéfano en los años 50, ¿no? Es decir, el fútbol empieza a entrar en las almas de artistas. Hablamos de Chillida, hablamos de Querejeta, de Camus, de García Márquez. Hay otros a los que no les gusta ni para atrás, pero cada vez más. Es un fenómeno que va a más. O La Grada, por ejemplo.
Para mí la grada de un estadio de fútbol, ahora tristemente no, porque están vacías o llenas de muñecos, es de las mejores fotografías que hay de la sociedad actual. Se me ocurren otras, pero una grada de un campo de fútbol llena, ahí te encuentras todas las condiciones económicas y sociales. Es verdad que el fútbol cada vez es más caro. Te encuentras antes solamente hombres, pocas mujeres, cada vez más mujeres, y luego si queréis en el turno de preguntas hablamos, para mí, de la relevancia cada vez mayor y del peso que hay que darle al deporte femenino y en concreto al fútbol femenino. Y te encuentras todas las ideologías. Ahí coincide gente de Vox, de Podemos, del PSOE, del Partido Popular, en torno a una pasión, el Real Zaragoza, el Real Betis o el Valencia. Por lo tanto, la grada, para mí, no sé si estáis de acuerdo, es una muy buena fotografía de la sociedad. Hay más, por supuesto, una terraza aquí en Alcañiz con la gente tomando una caña, también es una buena fotografía, porque te encuentras todas esas cosas. Pero la grada como fotografía general me parece que refleja bien lo que es la sociedad actual. ¿Por qué estoy destacando tanto el fútbol? Porque creo que el fútbol es universal, más que ninguna otra cosa. Quizás solamente el atletismo. Porque dices, el ciclismo es épico, es heroico, es maravilloso. Sí. Siempre recuerdo una anécdota de Martín Fiz, los más veteranos se pueden acordar, un maratoniano español, vitoriano, no sé si llegó a ser subcampeón del mundo detrás de Abel Antón, y claro, en los años en los que corría carreras largas de fondo siempre le preguntaban, es que los etíopes son muy buenos, los kenianos, claro, ahí la debilidad de los atletas blancos, y él decía, bueno, claro, porque corren, llévate 50 bicicletas a Addis Abeba y no vuelve a ganar un Tour, un blanco, en la vida, ¿vale? Es decir, el ciclismo no puede ser universal, no está en todos los sitios. La natación es más complicado. El atletismo sí, porque supone correr. Puedes correr incluso sin zapatillas, como corría Abebe Bikila cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en el 60. El fútbol también. Basta con ver a los chicos que tratan de llegar a Europa y cruzar el Mediterráneo, que vienen con las camisetas falsificadas, claro, porque no tienen dinero para comprar la oficial de Messi, de Ronaldo, de Hazard o de Mbappé. Al fútbol se ha jugado en la Primera Guerra Mundial, de repente pactan una tregua en el frente franco-alemán, ingleses y alemanes, y deciden en el día de Navidad jugar un partido de fútbol, y luego la tregua acaba rota porque empiezan a escucharse bombas cerca y se dan cuenta de que están en guerra y hay que seguir matándose. Al fútbol se juega en los campos de concentración. Tenemos casos de españoles en los campos nazis que resistieron y sobrevivieron gracias al fútbol. En los campos de Gaza de refugiados, donde están los pobres palestinos machacados, se juega al fútbol. En las fronteras, cerca de la valla de Melilla, se juega al fútbol. Por eso esa universalidad de la pelota. Yo defiendo el fútbol como concepto universal, como algo que ahora mismo viajáis a cualquier país del mundo y vas a encontrar a un grupo de niñas o de niños jugando a la pelota. Es más difícil encontrarlo en un deporte de cancha. Es más difícil encontrarlo en otro tipo de deportes que a lo mejor cuestan más dinero. Para jugar al fútbol basta una pelota y unos amigos. Pones unos postes que pueden ser la chaqueta o la mochila o una piedra, ¿vale? Entonces, por eso un poco os insisto, porque a lo mejor alguno no es muy futbolero y dice, estás hablando demasiado del fútbol. Bueno, os hablo sobre todo demasiado de cierto fútbol, ¿no? No es un tema menor, he hablado de novelas que son buenas, pero yo creo que sí que hay buena literatura en torno al deporte en géneros distintos a la novela. Por ejemplo, el relato corto. Argentinos, ¿os suena Fontana Rosa? Roberto Fontana Rosa, si tenéis oportunidad, por favor, leed los cuentos de Roberto Fontana Rosa. Son una maravilla. Y se leen Osvaldo Soriano, el uruguayo Eduardo Galeano, una maravilla. Artículos de opinión. ¿Quién escribe de deporte? Bueno, pues hay gente que escribe de deporte. Escribe Javois a veces en El País, Manuel Javois, de deporte. Escribía David Gistau, que falleció hace unos meses, en El Mundo, acerca de deportes. Escribe John Carlin acerca de deportes. Grandes firmas de este país escriben sobre deporte. Ya no esconden el Marca o el As. Ahora ya se puede escribir y hacerlo bien sobre deporte. En televisión tenemos un fenómeno que no es literario, pero yo estoy enamorado de Informe Robinson en Movistar. No sé si algunos seguís el programa. Eso es televisión
de altísima calidad. Yo envidio muchísimo el programa de Informe Robinson. El productor del programa es amigo mío y de verdad que, bueno, por tema familiar, pero que me iría a trabajar a Informe Robinson ya. Hemos dicho que hay literatura en el relato corto, hay literatura en artículos de opinión y hay literatura en reportajes y crónicas. La crónica, un género maravilloso que vosotros que no estáis leyendo la prensa de papel, que lo sé, y vais a lo digital, que está muy bien, pero id a lo digital, pero por favor leed toda la crónica. Leed a Carlos Arribas en El País las crónicas del Tour de Francia o de los campeonatos de atletismo. Leed determinadas cuestiones más importantes, no lo sé, distintas a lo que nos encontramos en un plató de televisión en el que un periodista o pseudoperiodista, vestido con una camiseta de su equipo o del rival o del equipo que ha ganado a su eterno rival, vocifera, como si fuera un sálvame, pero en fútbol. Es decir, hay otro periodismo posible y en eso es en lo que os puedo insistir. Todo es respetable, ¿eh? Porque la gente tiene que ganarse la vida, pero sí que me gustaría que os quedara claro que hay otras formas, aunque los formatos sean muy diversos y cambien, y evolucionen y se modernicen, hay otras formas de hacer periodismo y acercarlo a calidad. Cine y deporte. A ver, ¿alguno tiene alguna película sobre deporte que le guste, que le haya encantado? Campeones. Fesser, película maravillosa, impactante, con un grupo de chavales discapacitados intelectuales. Perfecto. ¿Alguna más que os guste? Evasión y Victoria, ahora vamos a ver un trocito. ¿Algo más? Carros de Fuego. Yo tengo apuntada Carros de Fuego porque es un ejemplo, es una película de Hugh Hudson de los años 80, una maravilla. Atletismo, Reino Unido. Tengo otra que es Galípoli, sobre la Primera Guerra Mundial, sobre dos chicos australianos que son atletas y que se ven obligados a ir al frente. Una película maravillosa. Si tenéis la oportunidad de verla, veréis a Mel Gibson casi de adolescente, al actor australiano que luego se afincó en Hollywood a partir de esta película. Tenías, ¿no? otra mano por allí. ¿Otra mano? Sí, otra película. ¿Perdón? Invictus. Invictus la nombraba antes con El factor humano. Llevó al cine Clint Eastwood la película de rugby. Para mí es un poquito... Morgan Freeman es Mandela, es maravilloso, pero dentro de las grandes películas de Clint Eastwood... Pero bueno, cine y deporte casan. Bueno. Aquí te interpelan también. Vale, ahí estamos de acuerdo. Bien, tú y yo para bien. Para mí el boxeo es el deporte, y alguien dirá, ¿deporte? ¿Darse de leches? Bueno, deporte. Es el deporte que mejor le va tanto a la literatura como al cine. Película de Mark Robson, años 40, con Humphrey Bogart, Más dura será la caída. Marcado por el odio, una película maravillosa interpretada por Paul Newman. Bueno, o, por ejemplo, esta maravilla. The Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta, ladies and gentlemen. I'm the best. El vello de punta viendo a Robert De Niro y esta música de Martin Scorsese con Joe Pesci. En blanco y negro, año 80. O por ejemplo el siguiente ejemplo que os voy a poner, que seguro que os suena porque habréis visto las secuelas posteriores, y que fue una gran película, para mí la primera es la mejor, de John G. Avildsen, que es Rocky, con guión e interpretación de Sylvester Stallone. Vamos a ver un poquito este momento emocionante de Stallone corriendo por las calles de Philly, de Filadelfia. Adelantamos un poquito, Eva, para ver. Si vais a un día a Filadelfia, no os olvidéis, una foto ahí arriba, se la hace todo el mundo, es como la de la Torre de Pisa sujetándola. Bueno, pues esta. O la siguiente película, que la nombraba, creo que acertadamente, un compañero, $1 Million Baby, con Clint Eastwood, Hilary Swank y Morgan Freeman, en esta auténtica maravilla. Do your best, Lord, to protect. Other than that, you know what I want. There's no use me repeating myself. Mr. Dunn? I owe you money. No, sir. I know your mama.
Bueno, todo esto para deciros que el boxeo casa muy bien con la literatura y con el cine. Para mí el mejor deporte para trasladarlo a una obra artística o con intenciones artísticas, ¿no? ¿Qué pasa con el fútbol? El fútbol para mí es una asignatura pendiente o directamente suspendida para siempre en el caso del cine. Alguien nombraba antes, allá atrás, Evasión o Victoria. Vamos a ver un poquito el tráiler de la película de John Huston. Es una película que cuenta la historia de un grupo de prisioneros aliados en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi y montan un equipo de fútbol que al final se acaba enfrentando a un equipo alemán. Una película entretenidísima y súper chula. Trabaja Sylvester Stallone, por cierto, y jugadores antiguos como Pelé, Ardiles, Bobby Moore. Pues John Huston, esta historia que es súper comercial, muy hollywoodiense, tuvo la oportunidad de contar la auténtica historia de Evasión o Victoria, que es en un campo en Ucrania, en un campo de concentración nazi, como un grupo de ucranianos empiezan a ganarles partidos a los nazis, a equipos de colaboracionistas, de soldados. Al final los alemanes acaban llevando a su mejor equipo profesional y acaba perdiendo contra el Start, que es un equipo ucraniano. Hay una leyenda además que habla de un jugador del Start, que es Klimenko. Es una leyenda, pero es tan bonita, que cuando iban ganando 5-3 en el último minuto, llegó ante el portero, lo sorteó y no quiso marcar gol y la echó fuera. Bueno, a los pocos días Klimenko, y esto sí que es verdad, lo fusilaron y a compañeros suyos murieron en interrogatorios. Bueno, pues Huston pudo contar una historia maravillosa y prefirió contar, bueno, pues para que los americanos salieran como salvadores de la historia. Es decir, que es una película entretenida, pero no se atreven a determinados directores a apostar realmente por el fútbol. Vamos a ver la siguiente, que es una película que seguro que yo creo que conocéis, sobre todo porque fue un referente para el fútbol femenino, que es Quiero ser como Beckham. La historia de una muchacha, no sé si es pakistaní, Con nuestros diseños, incluso estos granitos. creo que quiere ser futbolista y vive en una familia que no ve a la chica en pantalón corto jugando al fútbol. Bueno, es una buena historia. Quizás el fútbol y el deporte en general es muy complicado de rodar en el cine. Hacer real un partido de fútbol, un partido de baloncesto, tampoco hay películas de baloncesto buenas. Es complicado. Darle veracidad a una jugada, a un centro, a un remate, aparte de los costes de producción, es bastante difícil. Y quizás sea una de las razones por las que el fútbol no tiene ese momento. Os pongo otra, que es el penalti más largo del mundo. Está basado en un relato del argentino Osvaldo Soriano, muy bonito, muy corto, y que podéis leer hoy mismo, porque merece la pena. Y Roberto Santiago, que es el director de la película y además autor de la saga de Futbolísimos, sobre todo para niños, dirigió esta película con Fernando Tejero de portero, contando como un portero suplente y con esa pinta es protagonista de la película. Es decir, comedietas, películas comerciales. Es complicado hacer cine con el fútbol. Y ya voy a terminar. Hablaros de una película de Juan José Campanella, que es El secreto de sus ojos. ¿Lo conocéis? Decidme que sí, alguno. Bien. Es una película maravillosa en la que están buscando a un asesino y se produce esta escena. Un momento, contextualizo un poquito. Están buscando a un asesino y entonces son dos personas que trabajan en un juzgado, Ricardo Darín al fondo y este actor, Guillermo Francella, y le preguntan a un paisano en el bar porque encuentran unas cartas del asesino escritas a su madre con una serie de referencias extrañas y no saben bien de dónde vienen esas referencias. Entonces, uno de los dos investigadores se da cuenta de que pueden estar vinculadas al fútbol. Vamos a escucharlo. Que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta, escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Las cartas contienen... El asesino escribe a su madre y contiene referencias relacionadas con Racing de Avellaneda, que es un equipo argentino. Seguimos escuchando. Que anido con Mesías. Doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Yachi, Corbata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén. Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el Ninguna score. pista del asesino, Cito, yo no pero quiero ya saben terminar que es como hincha de Sánchez. Racing de ¿A qué se Avellaneda. refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace 9 años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. A mí esta frase me encanta, porque refleja un poco la vinculación de cualquier cosa con el periodismo, la pasión. Apasionaos por las cosas, por lo que os guste, y transmitid esa pasión. Eso es el deporte, eso es el periodismo deportivo, eso es la literatura deportiva, y eso en definitiva es la vida. Antes estaban aquí Otero, Ponseti y Pedro Hernández, y a mí Eva me ha puesto aquí como si fuera Leo Harlem en un monólogo. Siento el rollo, así que ahora si queréis podéis preguntar de esto o de cualquier cosa. Estoy dispuesto a mojarme acerca de cualquier cuestión.